Derecho a la felicidad. Sería lindo ir derecho a la felicidad. ¿Se puede, Enrique? Bienvenido. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo noches. te va? Gracias por la invitación. Faltaba más. En realidad la idea era esa, pero vos sabés que un poco era una trampa. ¿Por qué no se llama el libro El Derecho a la Felicidad? Porque la idea es jugar entre algo que hemos perdido, la idea de un derecho casi ligado a los derechos constitutivos a una sociedad, a derechos humanos. Uno de los cuales es más elemental, que hasta lo plantea la Constitución de los Estados Unidos, cuando Thomas Jefferson dice al final de su introducción, dice la posibilidad de garantizar el derecho a la felicidad, en esos términos. Y es interesante porque acá en la Argentina, el otro día cuando lo presentamos, estaba el doctor Sapsay, que recordaba que en el 1927, en San Juan la Constitución puso como el derecho a la felicidad como algo constitutivo previo a la existencia de algo. Y yo hice el paralelo en la salud, es decir, la salud ya no es desde el 40 y pico, para la OMS no es la ausencia de enfermedad, sino que es un estado del ser. Entonces la idea del libro era partir de la palabra de la felicidad como algo que nos está faltando a los argentinos, ¿no? Como que estamos hace muchos años o estamos en estados maníacos, es decir, estamos supuestamente alegres pero no lo estamos, que la manía es un estado depresivo, no olvidemos, es un estado emocional. O estamos pero no estamos en paz, no estamos felices. ¿Y qué había pasado con filósofos, pero mucha gente de derecho que se había planteado el concepto de felicidad como algo que tenía que ver con las sociedades? En vez de plantear, o sea, el libro es tramposo porque está en la sección autoayuda, ¿no? en las góndolas, pero en realidad es un libro que más planteo qué nos está pasando que en una sociedad como la nuestra no nos hemos planteado el primer punto, que es ser felices. Pues de hecho tenés un primer interrogante que es la felicidad, claro, como planteo, a partir del cual construís buena parte de todo lo que hablas acá. Y la verdad es que vos al pasar dijiste algo que me da la impresión que es un poco el secreto que todo el mundo añora, que es estar en paz con uno mismo, es estar en paz, es estar en eje. Muchas veces dice, ¿estás en eje? Sí. Claro. Que ese es el desafío, yo creo, más importante que muchos tienen. ¿Qué nos pasa como sociedad cuando vemos estos relatos salvajes, habituales, perdón por el lugar común, pero estos conatos de ira, estas reacciones, estas peleas callejeras casi cotidianas? ¿Qué nos está pasando, entendés vos, como psiquis social? Ya no individual y después vuelvo al individual. Pero es que el punto es ese, porque en realidad el gran tema es que seguimos insistiendo, de hecho se ha instalado mucho la cuestión de fulano tal es un psicópata, es decir, el último era el taxista que sale con un bebé, atropella un auto y demás, y entonces ese hombre debe tener alguna patología mental que lo hace hacer eso. En vez de pensar, ¿qué nos pasa como sociedad? Que validamos porque había alguien filmando ese video, es decir, no había una sociedad que estaba conteniendo la situación. Dicho en otros términos, imaginemos que esto fuese un foco infeccioso o imaginemos que fuese un inicio de incendios. En este momento, en este canal, no seguiríamos hablando. Estaríamos todos, algunos levantando, otros buscando apagarlo. Esa falta de reacción del cuerpo social para entender que la felicidad, o al revés, el malestar no puede ser constitutivo, eso es lo peligroso, porque se termina banalizando, se termina normalizando el estado de malestar, de agresividad y demás. Entonces, claro, después contabilizamos mujeres muertas, contabilizamos tasa de femicidios. Pero eso es la puntita del iceberg de un sujeto que previamente... ¿Alguien puede imaginar que ese taxista previamente a su mujer no la maltrata? Es imposible. Entonces, el planteo es previo. ¿Existe la posibilidad de plantearse la existencia de la felicidad o es una utopía? ¿O es simplemente algo que llega justamente hoy, viernes a la noche, vamos, salimos... Porque viene el fin de semana, hasta el lunes somos medianamente felices. Claro, nos largan de la jaula, dejamos de estar en la ruedita sin fin pedaleando y hasta el lunes somos felices. ¿Y por qué hay una tasa de suicidios y de enfermedades hasta en terapia intensiva los domingos a la noche? Porque vuelve otra vez la prisión. Esto lo inventé yo, no, era la alegoría de la caverna de Platón. Correcto. Es decir, estamos viviendo en un mundo de ficciones en el cual nosotros contribuimos a esa ficción, ¿no? Hablas de que Bután, hay una estadística, etcétera, ellos hacen, ¿no?
supongo en el libro, Bután es el país más feliz, se supone, entre comillas. En realidad son quienes empiezan el concepto. La medición, el concepto y ponerlo como elemento también a analizar al mismo tiempo que uno Pero vos sabés analiza. que es muy interesante porque, es decir, algo que parece, hoy se habla mucho de intangibles, algo que parece un intangible, la felicidad, o si dijese el honor, o la veracidad, o la amistad. Yo creo que tenemos que empezar a plantearnos esto. Y el Reino de Bután tiene algo interesante que plantea a la ONU. ¿Por qué no empezar a medir felicidad? ¿Por qué no empezar a plantear? Y traza entre 7 y 12 vectores que nos sacan de un lugar. Los que les va bien económicamente son felices. Entonces empieza a plantearse una serie de variables y ahí se empieza a hacer un ranking de felicidad muy interesante, porque casualmente empezamos a ver que la felicidad tiene no que ver con la alegría, es decir, algo que viene de afuera, sino que es más un estado interno. Muy interesante. La máxima dice que efectivamente la plata no hace la felicidad, pero la ayuda. Claro. Claro, pasado un límite más elemental, comer, lo indispensable. Ahora, necesariamente, tener plata no necesariamente implica ser feliz. Y efectivamente me parece que hay también muchos problemas que acarrea tener mucha plata, etcétera. Sin duda. Muchas presiones, en fin. Sin duda, pero de hecho ocurre así en el mundo. Por eso Estados Unidos no es el primer país del mundo. Es decir, si fuese eso, Estados Unidos y Japón, por ejemplo, o Alemania serían... Y son particularmente los estados que logran un equilibrio. Vos hablaste de desequilibrios, esta idea que la gente dice cuando se le corren los patitos de la fila. En realidad todos tenemos la idea de equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Equilibrio interno, pero también equilibrio con lo de afuera. Es decir, si uno pensara, si uno estuviese absolutamente sumergido en el propio ego únicamente, y evidentemente está desequilibrado, literalmente, porque está concentrado tanto en uno que pierde el contacto que en este momento, en este canal, estamos rodeados, somos todos un conjunto. Y particularmente los estados que tienen que ver, los países que tienen más que ver con lo social, con lo colectivo, son los que ranquean mejor en esos índices de felicidad. Lo cual desmitifica que el individualismo exacerbado resuelve problemas, digamos. Absolutamente, absolutamente. No quiero dejarte pasar 2 o 3 cosas. La primera, las discusiones altisonantes, así como esa imagen que vos veías del taxista, decís, bueno, en la previa tiene que haber algo. Cuando uno discute a los gritos, por ejemplo, ¿qué está demostrando qué? Debilidad. Cobardía. Es decir, el sujeto ese es muy interesante, pero muy interesante. A mí me ha tocado en alguna época combatir en artes marciales. Y es muy interesante porque ese sujeto lo que demuestra es una debilidad enorme, porque yo me la banco. En realidad uno se la banca en otros lugares. Es decir, el señor podría haber sido comando, si es lo que le interesa hacer. Si les interesan las artes guerreras, podría competir. Hay categoría veteranos en artes marciales, así que podría estar ahí, no con una señora con un bebé, o impactando el auto de una persona en la familia. Es decir, básicamente es un cobarde. Y básicamente por eso el femicida, el agresor a la mujer es un cobarde, porque ataca donde sabe que hay debilidad. El sujeto, esto nos pasa mucho en psiquiatría, cuando uno le pone un freno, cuando uno le aclara que independientemente de ser psiquiatra, podría ser un individuo que podría ser medianamente peligroso, entiende los límites. Entonces, en realidad, el gran tema de la violencia es que son sujetos que en realidad han perdido básicamente mucho su propio lugar en el mundo, ¿no? Sin duda es que el consumo no hace a la felicidad, algo que algunos crean que es un salvoconducto, una puerta de ingreso hacia un mundo mejor al que transitan o viven. Digo, como evasión, a veces planteado así el consumo de drogas. ¿Qué es lo que cambia esencialmente en una sociedad que tiene mucha droga? Y básicamente esto, lo que hablábamos un poco antes, es ¿qué pasa en la psiquis, digamos, de esa persona? Que, por supuesto que no es lo mismo la cocaína que la marihuana, va de suyo, pero esencialmente, ¿qué encontramos del otro lado? Y está buscando que algo de afuera supla y lo... Bueno, ¿por qué el libro empieza por si es la felicidad? Porque si yo no tengo en claro qué es lo que estoy buscando, Albert Camus se plantea una cuestión si existe siquiera la posibilidad de ser filósofo. Y yo replantea, digo, ¿existe la posibilidad siquiera de plantearse que somos felices o estamos destinados a ser infelices? Un poco a la tradición judeo-cristiana. O en el budismo que dice la vida es sufrimiento. Si partimos de la idea que es imposible la felicidad,
Bueno, tenemos que buscarla compulsivamente afuera. Una forma es el alcohol, los psicofármacos, la droga o lo que sea. El juego, el celular, lo que sea que te distraiga. Todo en exceso. O la violencia, claro. Entonces, cualquier cosa que te aleje de tu propio centro. Cuando vos te das cuenta que mientras que ese centro esté desequilibrado, cuando ese punto no está en su lugar, inevitablemente estás perdido, ahí te encontrás con algo desagradable, porque te das cuenta que no estás bien parado, no estás bien situado, y por más que te pelees con el universo y te tomes todas las pastillas o drogas del planeta, seguís desequilibrado y cada vez peor. Entonces, que la alegría externa no aporta nada a eso. Por eso mucha gente en cierta etapa de su vida se hacen planteos vitales muy complicados, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué es la felicidad? Porque Ahora, estamos hablando de la infelicidad, pero ¿qué es la felicidad para que uno pueda saber si realmente es feliz o si busca? ¿Son ¿Cómo lo momentos? definimos, decís vos? ¿Qué es? bueno, el gran problema es que quererla definir como universal. Ese es el primer problema. Es decir, que yo pretenda que la definición me la otorgue otro. El primer planteo es aceptar, bancarse, sostener la posibilidad que la felicidad como tal es una búsqueda interna que va a tener que ser determinada por cada uno de nosotros, en las que yo podría dar mi definición de felicidad. Para mí es un estado interno de paz, que no tiene nada que ver con que es estar no en conflicto con el otro, que tiene que ver eventualmente con mis relaciones interpersonales, que tiene que ver con combatir la parte más nefasta del ser, que es mi propio ego, de no creérmela demasiado, todo ese tipo de cosas. Bueno, para mí es la felicidad. Lo que sí tengo en claro, qué diferencia hay entre felicidad y alegría y excitación y demás. Es decir, lo que sí es cierto es cuando la gente está buscando algo por fuera, eso no es felicidad. Entonces, el planteo del libro era, ojalá fuese una respuesta, era: yo los invitaba a todos a una puerta. Por eso el libro pusieron eso. En realidad, todo empieza por el mito de Ícaro. El mito de Ícaro, brevemente, que está en el libro, está mal contado y tiene que ver, igual que el concilio de Nicea, se replantea una serie de cuestiones. Pero digamos, no cambia el tema. Dédalo brevemente le dice a su hijo Ícaro: no te acerques al sol porque te vas a quemar. Exacto. En realidad, el cambio de la historia, aparentemente en el 1300, vas a saber las razones por qué, pero pongo por ahí. En realidad le dice: no padezcas ubris, es decir, no seas muy vanidoso, pero guarda, tampoco te caigas al mar. Es decir, no vayas muy alto, pero tampoco vayas muy bajo. Claro. Entonces, esta vía del medio en el cual uno tampoco se empiece a autoflagelar, que es un poco lo que se propone posteriormente, tampoco era lo bueno. Entonces, esta búsqueda de un equilibrio de la vía del medio, creería que es eso la felicidad. Yo sé que tenés ganas de preguntar, Pau. Sí, tengo ganas de preguntar porque mi mamá me enseñó algo que creo que es así y que lo apliqué. Y ella siempre me decía que la felicidad no se siente, se recuerda. Y es cierto, porque uno en el momento que la pasa bien no se da cuenta, pero dice: che, qué bien que la pasamos con Paulino. Yo lo siento desde ese lugar, porque uno vive la vida, está ahí en el momento, en el instante, disfruta. Pero después cuando cierra o analiza ese momento, che, qué bien que estuvimos ¿Hay un aspecto de eso o no? Hay un aspecto interesante, que nosotros no vivimos en el presente. Ese es un grave tema, y no vivimos en las sensaciones. Es decir, estamos pensando nuestra vida en vez de estar sintiéndola. Es decir, básicamente la vida hay que sentirla, y si cuando uno la piensa, la trata de conceptualizar, o uno la planifica y demás, en lugar de decir: yo estoy ahora, estoy en Canal 26 con Paulino, con Lourdes, y la estoy pasando bien, no estoy simplemente publicitando el libro, sino que la estoy pasando bien, y realmente estoy convencido y soy honesto conmigo mismo, y básicamente esto último, soy absolutamente honesto conmigo mismo, en ese momento, en este instante, la estoy pasando bien, independientemente de que salga de acá y me pise un auto, que espero que no pase, pero digamos, en este instante, y si yo logro esa suma de instantes, alguien que cito ahí como Baruch de Spinoza, Baruch de Spinoza decía algo interesantísimo que a mí me impactó mucho a los 12, 13 años, que cuando leí decía que la vida era un collar de perlas, ¿no? Que uno lo podía extender así, que creía que había una continuidad de la conciencia, pero en realidad estaba todo separado. La habilidad consistía en tratar de que pareciera una línea, pero en realidad eran instantes en los cuales uno tenía que vivir momentos de presente. Estoy recordando, pero Séneca era uno de los filósofos claro. favoritos o uno de los más
Lo que pasó, vos sabés que escribiendo el libro, insólito, porque digamos, era una cofradía, todo fue recuerdos, en realidad entre medio yo estaba publicando un libro sobre el malestar. Pues la editorial me dice, no, guarde que hay elecciones, lo cual ahí la tendríamos que traer a Lourdes, diciendo qué pasa en el Congreso en este momento. Y dice, no, no es momento para hablar del malestar. Armamos un libro de felicidad. Entre medio me publicitan y entre medio mi madre entra en una ACV y muere. Y yo estoy escribiendo sobre la felicidad. Por eso el capítulo respecto a qué pasa con los seres queridos o las pérdidas. Claro. La felicidad en las pérdidas. La felicidad en las pérdidas, porque en definitiva yo me encontré en ese momento entendiendo que si yo me apegaba a lo externo, mi madre estuvo agonizando 20 días, que fueron los 20 días que yo escribí el libro, y en realidad lo increíble es que en ese momento me venía a la memoria toda una serie de cuestiones estoicas que tienen mucho los ingleses, que tiene que ver con el momento presente. Y esta historia de justamente Séneca y demás, al empezar a ver, Jefferson se caratula a sí mismo como un epicúreo. Entonces es interesante porque empecé a juntar y todos éramos contemporáneos. O sea, ¿no? que vos tuviste la productividad del libro más alta y única en los 20 días de convalecencia finales de tu mamá. Sí, mientras, obviamente no se lo contaba al editor mucho, pero digamos, mientras, sí, de hecho mi madre muere 2 días antes de la presentación del escrito final. ¿Y hay mucho de eso acá? Sí, de hecho se lo dedico al capítulo final. El agradecimiento es a ella, porque aún en la muerte me demuestra que la vida es exactamente eso. Es decir, que lo que le decían los legionarios romanos al general que entraba, morir. Bueno, por un lado es memento mori, que era, acuérdate que te vas a morir. Y en realidad la frase es interesante porque la idea era, acuérdate que como vas a morir, tenés que preparar tu muerte. Es decir, tu vida tiene que ser virtuosa. El momento actual tiene que ser virtuoso porque te puedes morir mañana. Eso te obliga a un presente absoluto y no estar planificando nada. Y yo lo estaba viviendo. Entonces yo en ese punto le agradezco a mi madre, en un momento último. Te dio una perspectiva naturalmente claro, porque particular. era muy, muy concreto. Yo noto que, por ejemplo, ahora todo el mundo hay que ser feliz, hay que sonreír, todo Claro, pasa por la alegría. Y a veces la tristeza, la angustia, también hay que permitírsela a uno. No, pero de hecho hay un capítulo que se llama Está bien estar mal. Es decir, somos una sociedad en que constantemente está plagada por ansiolíticos, antidepresivos y demás. Yo soy psiquiatra, digamos, los médicos, pero digamos, el gran punto es que las emociones son emociones, no son patologías. Y si uno se peleó con la pareja, la novia, el hijo, lo que sea, o crónicamente el hijo no hace lo que uno espera, es decir, ninguno de mis hijos obviamente sigue, todo el mundo me pregunta, ¿son psiquiatras? No, son economistas. Y gente que se ocupan de cualquier otra cosa. Y realmente sostener eso, que en una de esas la frustración o lo que fuera, o las fantasías de proyectarse uno, es normal. Bien. Es normal, es decir, alguien se puede sentir bien estando mal. Sí, pero ahora cuando vos, digamos, durante un largo tiempo te empezás a autoflagelar, si se quiere, llega un momento en que esa flagelación que te haces a vos mismo también se convierte en felicidad, porque es como que es un placer hacerte mal o sentirte mal. Absolutamente, absolutamente. Es decir, porque hay una compulsión tal al placer. Es una sociedad que, pues fíjate lo que es Instagram. Para mí Instagram es un parque de diversiones para un psiquiatra. Es decir, todo el mundo tiene que estar bien. Todo el mundo tiene que estar bien, todo el mundo tiene que estar fantásticamente, tiene que estar, no sé por qué todos están bien comiendo, pero digamos, tomando, pero digamos, está tomando en tal parte o algo, y está el plato de comida, ¿no? Como si viniéramos de un campo de concentración, pero digamos, están todos bien. Con lo cual, la tendencia es que los demás, los que están mirando, tienen que estar mal, que ese es el otro factor. Para yo estar bien, el otro tiene que estar mal. Y esto es un poco lo que nos lleva a lo social, que en vez de pensar que el otro tiene que estar bien para que vos estés bien, y que es una construcción... Y que es un complemento y que es una construcción colectiva. Absolutamente. Entendemos al otro como la oposición al bien, por lo tanto, el mal. Es decir, a ver, planteado así, si yo dijese, bueno, a ellos que están en la televisión les va bien, por ende, y ahora trato de buscar a ver cuál es tu auto afuera. Y lo rayo. Y lo rayo. Y voy, y eso, porque tiene un auto mejor que el mío. Qué felicidad. Vivo un espanto de vida. ¿El ego es lo que más atenta contra uno mismo? Absolutamente, absolutamente. Es la principal batalla de vida. Es de todos y cada uno de los que venimos a este mundo. Sí, claro, sí, claro. ¿Y la culpa cómo se maneja? ¿Se maneja?
¿Se En parte administra? es una sensación inexistente, porque en realidad la culpa es algo que no existe en sí mismo. Es decir, en definitiva, a ver, culpa es algo que vos no podés de alguna manera remediar, y por otra parte es una infección parasitaria de la mente en la cual no podés hacer absolutamente nada. Pero sobre todo no podés hacer absolutamente nada bueno. Te equivocaste con tu hijo porque lo mandaste a hacer algo que no le gusta y demás. No te queda otra que hacer algo reconstructivo. Y dar vuelta a la página. Y dar vuelta a la página. Te equivocaste con una pareja siendo injusto, siendo infiel, siendo algo, y lo único que te cabe no es ir a decirle perdón. Lo único que te cabe es tratar de reconstruir o al revés, permitir que esa persona sea libre. Pero con que seas culpable no le vas a mejorar la vida. ¿Qué le está pasando a los adolescentes con la incursión cada vez más temprana al alcohol? Con esta incapacidad de poder concentrarse más de 10, 15 minutos, esta incapacidad que tenemos a veces en la facultad cuando uno trata de incentivar a la reflexión, etcétera, la dispersión permanente, sistemática, que a veces nos pasa a los adultos mismos también. ¿Qué está pasando y qué hay? ¿Son los tiempos, es lo que grafica el hoy, el avance de la tecnología, etcétera? ¿Hay algo más? No, en realidad, vos decías el ego. La siguiente, muy grave, es que somos una sociedad dispersa. Y somos una sociedad dispersa implica no solamente que tenemos muchísimas cosas, sino que no priorizamos. Y en realidad creemos que más es mejor. Y en realidad es totalmente a la inversa. Sí. Menos es más. Menos es más. Menos es más, Menos sí. es más. Es decir, cuánta gente, cuántos amigos realmente podés sostener con un nexo de amistad, cuánta gente podés sostener y dedicarle el tiempo que merece esa gente, o cuántos libros podés leer, o cuántas cosas, es decir, o cuántos países, volvemos al tema de Instagram, cuántos países podés visitar. Se puede ir muchas veces a Budapest o a Praga, no sé si vale la pena. A mí me ha pasado vivir en otra capital muy glamorosa, que la gente saca fotos y demás. Y la verdad, después de 4 años de vida, no conocía la capital. Sí. Entonces, en realidad, ese único lugar significó durante 4 años de vida una felicidad absoluta. Y yo veía que la gente pasaba por ahí. De hecho, es muy gracioso ver los turistas. En realidad son acumuladores de sensaciones. Y cuando uno se mete en eso, y lo mismo pasa en las relaciones interpersonales, cuando te metes en la persona, esa persona es un mundo. Entonces, entender en que la unidad está el todo. Claro, la frase es una porquería, como parece el libro de autoayuda, pero digamos que literalmente que en la unidad realmente está todo. Vos no necesitas buscar el todo, al revés, tenés que profundizar en la unidad. ¿Y cómo actúa la justicia cuando no imparte justicia? En la psiquis colectiva, que es un poco, te diría, el fenómeno más reciente, porque tal vez esté más visibilizado y porque tal vez no está sintetizando parte de el proceso social que debe sintetizar la propia justicia. Recién estábamos con Vivian Perrón, etcétera. ¿Qué pasa ahí con esa sensación reinante de injusticia creciente? Por un lado la anomia, por un lado la falta de normas, con lo cual es peligrosísimo. Y por otra parte, yo te cuento lo que pasa en un juicio oral, por ejemplo. Cuando vos, ahora que a mí me ha pasado en juicios orales con jurados y demás, en el cual de golpe todo el mundo está esperando que ese tribunal, por ejemplo, en un tribunal criminal, dé una norma. Todos estamos esperando que alguien ponga una norma y es injusto, es terriblemente desalentador. Es la sensación de que no hay norma, porque en realidad en todo esto vos necesitas disolver tu ego para pertenecer a una estructura colectiva mayor que te contenga. Y en esa contención vos podés encontrar ser parte del todo. Es decir, el fenómeno del vaso, vos necesitas vaciar ese vaso de tu propio ego para que otro venga y lo llene con algo. El vaso lo tiene que construir, por ejemplo, la justicia, decirte esto está bien, esto está mal, y ser justa. Y acá volvemos al mito de Ícaro. La justicia, derecho, significa el camino del medio, a cada uno los suyos. Se decía, bueno, y de hecho hoy la justicia no está haciendo eso. Y la ley, por ser ley, no necesariamente es justa. No, para nada. Naturalmente, para nada, el derecho para más nada. elemental. Entonces, lo cual valida a la gente que cada uno busque su camino. ¿Y cree que esto que pasó esta semana con la causa de donde está la expresidenta a punto de ser juzgada en juicio
generó mayor desconfianza en la sociedad? Sí, por supuesto. Pero vos sabés que, mira, el año pasado, Lourdes, yo me dediqué, hace los últimos 2 años, trabajo muchos magistrados, dándoles, y el año pasado no solamente di una serie de seminarios, sino que publiqué en una revista internacional de derecho, creo que se dedica más al penal, pero de derecho en general, sobre la necesidad de nuevos paradigmas en la justicia. Y lo que le decía, no premonitariamente, no soy Nostradamus, le digo, miren, se los vayan a la charla, se los van a llevar puestos encima, guarda que todo el mundo los está mirando. Necesitan comprender que la sociedad ha cambiado y vos fíjate qué es esto. Vos que vivís el tema, vos sos una Comodoro Pi experta, vos vivís eso, vos vivís lo que es el tema de los jueces federales y la sensación de terrible injusticia hasta manifestada por tonterías, es decir, ¿qué necesidad hay de dejar el auto ahí adelante, el auto carísimo, cuando todos sabemos más o menos cuánto gana un juez y que el auto no coincide con eso? Es decir, hay algo de lo obsceno por fuera de la escena que genera que el otro diga, bueno, si este salió del escenario, yo también me puedo salir. Y eso es terrible. Y, a ver, nos acordamos todos de un caso, de Sarví, de Trovato antes y demás, pero el problema es que el sistema funciona así y valida todo aquel que dice, bueno, cada uno va por la suya. Enrique, ¿Argentina tiene un problema cultural, entendés vos? ¿Crees que hay algo de eso? No, algo no, yo creo que tiene un problema cultural. Yo creo que ¿El problema argentino es cultural? Yo creo que el problema es cultural en el cual creemos que somos una suma de individuos en lugar de creer que somos un algo colectivo. Es decir, a mí me pasó yendo a radicarme, sea en Inglaterra o en Francia, me preguntaban, ¿y usted de dónde viene? Y es cierto que mi madre era extranjera, mi padre había estudiado afuera, pero le digo, ¿y soy argentino? Me dice, no, porque todos los argentinos vienen de alguna otra parte. Mientras que un americano o un australiano, así tenga el apellido más griego del mundo, te dice que es australiano. Entonces nos falta un combo, ¿no? Nos falta un proyecto sugestivo de vida en común, diría Ortega y Gasset. Absolutamente. Como planteo de nación. Por eso se fue tan enojado, ¿no? Con ese anagrama entre argentino e ignorante, ¿no? Tan terrible, ¿no? Por eso André Malraux alguna vez dijo de Argentina que era Buenos Aires la capital de un imperio que nunca existió. Yo en París me encontré con un sujeto que me presentó una tarjeta, pensé que era broma. Me decía, Roi de la Patagonia, el rey de la Patagonia. Yo dije, bueno, me están jodiendo, ¿dónde está la cámara? Pero digo, no, pero era en serio. Y él me decía, no, si ustedes todavía no constituyen un país. Es terrible que esta sea la percepción de afuera. Y cuando el Antoine, no sé cuánto, creo que se llamaba, el fulano que vino a la Patagonia, la idea todavía de nación no se establecía. Y aún al día de hoy, no logramos creer que la solución está en ser distantes, ¿no? Enrique, llegó el querido Alejandro Gardinetti, yo voy a charlar un ratito con él. Con todo gusto. ¿Cuánto en la felicidad hay del humor? Porque él tiene un taller, se llama el Taller de la Risa. Qué bueno. Es uno de los cuentistas de chistes más importantes que tiene Argentina, además es un querido amigo. Pero ¿cuánto hay en esa de reírte? ¿Ayuda o no? Uno libera, te dicen endorfina, ¿no? Y a uno lo mejora y lo estabiliza. ¿Hay algo de eso? Uno, si tiene esa actitud, también contribuye a una situación de un estadio de mayor felicidad, ¿o no? Ahora, yo no creo que entrar en el lugar común de cualquier libro de la cultura que dice en la risa se mueven no sé cuántos músculos, pero realmente son benefactores de la humanidad, porque en realidad no plantean nada serio y en ese nada serio están disolviendo el ego. Porque el sujeto no dice, miren, háblenme, miren qué groso que soy, sino está diciendo, en el fondo, el papel de los reyes que necesitaban los bufones. Al único que el rey le prestaba atención era al mono y al bufón. Por eso en el misticismo era... Y el bufón era el que tenía permitido decirle estupideces al rey. ¿Por qué? Porque lo volvía a la escala humana. Y el problema es que el humor nos vuelve a escala humana, porque nos dicen, sos un ridículo. Esto que te estoy contando vos chiste, vos lo hacés, no me digas que no. Es decir, yo recuerdo un chiste en el que un personaje decía, lo que nos ha pasado a todos, llega una chica, qué sé yo, no sé, a un restaurante, trata de quedar bien, paga más de lo que pueda, y el tipo le trae la botella de vino, le sirve un poco, y el otro dice, déjame la botella, maldito, que pagué mucho. Es decir, ¿y quién en algún punto, en alguna época, eso recuerdo que me pasó literalmente a los 18 años, que me quería hacer el canchero que podía pagar algo, y me sentí muy defraudado, que yo ya estaba tomando vino, estaba con una y se me lleva la botella. Es eso te dice, es cierto que somos eso. Entonces, no, el humor es maravilloso. Derecho a la felicidad. Gracias, Enrique, por este ratito, por esta noche de viernes. Vale la pena, es muy didáctico y se lee muy rápido, muy fluidamente. Muy fluidamente. Ese es un buen secreto para una buena lectura.